Al dictar una sentencia se emiten criterios que llegan a conformar la jurisprudencia. A veces los criterios que emite un tribunal se contradicen con los que emite otro órgano jurisdiccional. Entonces se dice que existe una contradicción de tesis. ¿Cómo se determina qué criterio debe prevalecer? Se lo vamos a preguntar al autor del libro Contradicción de tesis jurisprudenciales, una obra editada por el Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Comenzamos. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy, nos acompaña el magistrado José Saturnino Suero Alba. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Es maestro en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Veracruz y tiene el mismo grado académico en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación por la Universidad de las Naciones de Veracruz, actualmente doctorando en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, y en el Poder Judicial se ha desempeñado como actuario judicial, secretario de juzgado y de tribunal, fue designado juez de distrito en 2001 y ocupa el cargo de magistrado de circuito desde el año 2008. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Vero, por la invitación a este programa. Agradezco infinitamente la atención al canal judicial. Bien, pues sabemos que recientemente publicó un libro, que ya está en línea, por cierto, en el portal de la Escuela Judicial. Díganos en qué contexto se publica este libro, Contradicciones de tesis jurisprudenciales. Claro que sí, efectivamente, este es el libro, Contradicción de tesis jurisprudenciales. Aquí esta es una monografía editado por la Escuela Judicial, Instituto de la Judicatura Federal. Este es el reverso, aquí lo pueden apreciar. Este libro se desarrolla, es un trabajo de tesis de la maestría que se hizo en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla y fue presentado en el año 2008, antes de las reformas a los antes de la reforma a los derechos humanos y a lo de que es la ley de amparo de 2011 y 2013. Entonces, bueno, este trabajo de investigación se pueden rescatar varias cosas que en ese momento se plantearon, porque cuando fui juez de distrito yo tenía la inquietud que en un momento dado, para determinar en un asunto qué criterio debía de seguir, había varios tribunales especializados, ya sea en materia civil, en materia administrativa sobre todo, y claro, también en penal, en el que cada tribunal tenía un criterio. Entonces uno como juez tiene que transmitir la seguridad jurídica a los gobernados, y yo decía, elijo el criterio del Tribunal 1, lo comparto, hacía mis razonamientos, y le decía al tribunal, pues el Tribunal 1 piensa esto, y le tocaba conocer el asunto al Tribunal 2. Y decía, no es así, y pues bueno, se modificaba, se revocaba la resolución. Y entonces ahí yo como juez de distrito, mi cuestión es que yo decía, ¿por qué el juez de distrito en un momento dado, bueno, en aquella época, no estaba legitimado para poder denunciar ante la Suprema Corte que había tribunales que opinaban diferente, entonces que se quería que se unificaran para poder partir todos de la misma idea, ¿no? Entonces, y a su vez ya transmitía y daba seguridad jurídica a los gobernados. Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer ese trabajo y esta investigación en aquella época. ¿Por qué? Explíquele un poco de manera, pues en unos términos muy sencillos, que vaya entendiendo el auditorio del canal judicial, por qué, aunque se habla de esos criterios jurídicos en esa época anterior, sí, digamos, ¿por qué siguen siendo vigentes? ¿Por qué ustedes en su quehacer cotidiano, cómo utilizan esta jurisprudencia? Sí, bueno, la jurisprudencia en primer lugar es... se forma por 5 ejecutorias ininterrumpidas sin ninguna en contrario. Es decir, un órgano, un colegiado, emite un criterio, al tiempo emite otro, cuando se juntan 5 y todas coinciden en el tema en sustancial, se forma la jurisprudencia. De asuntos que sean similares. De asuntos, ¿no? que se toque el mismo tópico, ¿no? Entonces, en un momento dado, otro tribunal de otra parte de la República, pues considera lo contrario. Entonces, en aquella época, cuando un tribunal colegiado emite un criterio, se hace jurisprudencia, o aunque fuera aislado, y otro tribunal de otra parte de la República emite otro, se hace la denuncia. Entonces, llegaba a la Suprema Corte y los señores ministros resolvían
¿cuál criterio? Bueno, primero se analizaba si existe contradicción, es decir, si uno dice una cosa y otro lo analiza de otro punto de vista u otra óptica. Después, si hay materia para poderlo analizar, y en caso de que hubiera, pues se podría resolver lo que dijo el Tribunal 1 o lo que dijo el Tribunal 2 o un criterio diverso, porque no obligaba a la Corte a seguir alguno, pues la Corte como máximo órgano de control constitucional podía emitir otro criterio. A partir de que se hacía la jurisprudencia por contradicción de tesis, ya es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó un momento en que también la Corte se saturó. Sí. Este libro tiene un prólogo muy interesante que me hizo favor de apoyar el señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. ¿Por qué es tan especial para usted? Porque él fue mi maestro en la Facultad de Derecho. Él me dio amparo, 3 semestres en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, cuando él era ya magistrado de circuito. Y pues desde que él fue ministro, pues ve cómo sus criterios eran muy novedosos, muy actuales, es muy acucioso en todo. Sí. Entonces ahí en el prólogo pues narra cosas que comparte, cosas que no comparte, y hay detalles que también él tenía una visión muy futurista, era un jurista que veía mucho más adelante, ¿no? Oiga, magistrado, y ahorita que toca ese tema, recuerdo mucho en las sesiones en el Pleno, a propósito de que no estaba... no coincidían sus criterios con el de la mayoría, ¿no? Y se quedaba solo y hacía su voto particular, ¿no? Así es. Y tiene un libro, ¿no? De votos particulares del ministro Solo Gudiño, votos, ¿verdad? así es. Y el voto también es enseñanza, porque es otro razonamiento que nos deja, ¿no? Y que quizás a futuro sí pueda convertirse en un criterio, pues, obligatorio, ¿no? Porque va cambiando la interpretación que se va haciendo, pues, con el tiempo. Así es. Aquí, en esta ahorita les vamos a demostrar que hubo propuestas que hicieron el trabajo de investigación y hubo también sugerencias del señor ministro en su prólogo que con la reforma ya vienen en la nueva ley. O sea, ya desde ahí ya tenía esta visión, ¿verdad? Porque era lógica, era sentido común, o sea, como juzgador nos llevaba a algo que tenía que ser así, tenía que suceder, de esa ¿no? forma. Muy Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este libro, Contradicción de tesis jurisprudenciales. Rápidamente, echemos un vistazo a lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. En los últimos 5 años, la cantidad de fraudes cibernéticos en México se multiplicó 10 veces. Tan solo en 2017 se registraron más de 4 millones de casos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. En este contexto, integrantes del Poder Judicial de la Federación participaron en el curso Delitos Económicos y Cibernéticos impartido por la Escuela Judicial. Es un curso verdaderamente importante, muy necesario para el Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, la IP es de dominio público o privado. Se necesita una orden judicial de intervención de comunicaciones privadas para poder tener acceso a Facebook, a Instagram. ¿Quién comete el delito? El que solamente él es dueño de la computadora, pero hay otra persona que tiene acceso a la computadora y almacena páginas de pornografía infantil. Pornografía infantil, fraudes a través de correos electrónicos, sitios web que derivan en estafas y el robo de datos personales fueron algunos de los temas analizados en este curso. Conforme se van dando las investigaciones se requiere de que ministerios públicos, policías, peritos, jueces, magistrados estemos en continua comunicación para ver cómo está evolucionando el tema tecnológico y ver de qué manera podemos seguir abordándolo desde las investigaciones, las denuncias, la persecución de este tipo de delitos. En 2018, casi 60% de las compañías mexicanas reportaron haber sido víctimas de algún tipo de delito económico. Ya estamos de regreso conversando sobre este libro, Contradicción de tesis jurisprudenciales.
Magistrado, nos decía en el bloque anterior que llega un momento en que la Suprema Corte, como el órgano terminal y el órgano máximo que se encargaba de resolver estas contradicciones, ya estaba saturada, ya eran demasiado contradicciones. ¿Qué sucede en ese momento? Sí, pues ya había que buscar una forma de solucionar el problema. De hecho, desde aquí en el prólogo, el señor ministro Gudiño Pelayo nos daba ya algunas opciones, porque como hemos platicado y como sabemos los que le conocimos, que veía muy a futuro. Él, dentro de alguna de las cosas, decía que podía crearse un tribunal federal de casación que retomara la competencia que tenían antes las salas, sobre todo dice en lo que concierne a contradicciones de tesis. Aquí hay una muy interesante que dice, me permito citar textual, otra solución apunta a que los tribunales de cada circuito resuelvan las contradicciones de tesis que generan. Entonces, entre otras, ¿no? ¿Qué fue finalmente lo que sucedió? Viene con la reforma, ¿no? Se crean los plenos de circuito y entonces en esos plenos de circuito, ya sean mixtos o especializados, según hubiera los tribunales, van a resolver los criterios de su circuito y eso es lo que va a regir. ¿Por qué era importante y por qué esta idea finalmente se hace tan destacada? ¿Por qué es mejor, digamos, que lo resuelvan los propios tribunales? Porque llegó un momento que ahí mismo se menciona que la Corte se saturó. De hecho, la Corte, pues ahora sí, el que le insistía más en que resolviera ya, hubo asuntos que se mencionan que ni se resolvieron. Si no insistía el órgano jurisdiccional que había promovido, ahí se quedaban. Entonces, al momento, cuando ya se resuelve una contradicción, pues ya pasaron años y ya sale la situación, no, porque la contradicción de tesis no tiene efecto retroactivo, no va a regir el pasado, va a regir el presente. Entonces, a partir de que se emite, es cuando va a empezar a aplicarse. Entonces, imagínense las situaciones jurídicas resueltas con antelación, ya no van a participar en ello, ¿no? Entonces, pues sí, y se ha agilizado, la práctica ha demostrado que en los plenos de circuito se va agilizando más. Aparte, resuelven cada uno en su circuito. Claro. Y por ¿Eso ejemplo, qué ventaja da? Pues se le da celeridad, se cumple con el 17 constitucional. Por ejemplo, en Veracruz tenemos pleno de circuito especializado en materia penal y en materia administrativa. En Jalapa tenemos civil y tenemos laboral. Entonces, pues, y pues a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses resuelven las contradicciones que van surgiendo y ya a partir de ahí se van emitiendo. Y además son asuntos que están ocurriendo en ese circuito en particular del país, claro, ¿no? En esos estados. Y eso es importante porque también las leyes locales varían. O sea, cada entidad federativa tiene sus diferencias. Entonces, pues es más fácil, más ágil, más práctico que conozca cada quien su ley local. Muy bien. Regresando al libro, magistrado, ¿qué es lo que va a encontrar el lector ahí? ¿A quién está dirigido? ¿Quién se puede beneficiar de su lectura? Pues mire, este libro es muy didáctico. Está dirigido a los estudiantes, a los litigantes, a los juzgadores. Fue una investigación que abarca desde los antecedentes históricos de cómo era la jurisprudencia en México, tiene varios antecedentes. Luego nos habla de cómo se consolidó la jurisprudencia en el México en el siglo XX. Luego se hace un análisis de diversos criterios jurisprudenciales vinculados con garantías del gobernado. Tenemos de debido proceso, de materia civil, de materia penal, de materia laboral, de materia electoral. Y ya luego vienen unas sugerencias de cómo considero, a lo mejor opinión, de disminuir la contradicción de tesis jurisprudenciales, las conclusiones y luego una propuesta. Y en la propuesta, ahí hay dos propuestas que hago, que la primera, decía yo, como habíamos comentado, que se legitimara. ¿Cómo? Bueno, las personas, quienes podrían denunciar las contradicciones de tesis antes de la reforma, entre los que podían estar, que eran un ministro de una sala, un integrante de magistrado de un tribunal colegiado, el procurador, o sea, las partes que podían, no estaba el juez de distrito. Entonces yo decía que el juez de distrito quedaba inaudito. Y de hecho todavía me atreví a citar al magistrado unitario, porque el magistrado unitario, pues también en un momento dado no estaba legitimado. Entonces viene la reforma y en la reforma ya se incluye al juez de distrito. Muy bien. En el 13, luego viene otra reforma en el 2016 y ya se incluye al magistrado de circuito. Es decir, ahorita, ¿quiénes son los que pueden ya están, ¿todos en general? ya están todos
Ya nadie quedó fuera. acá legitimados, porque ya se incluyen a todas las partes. Y cualquiera de las partes en un juicio. Otra de las propuestas era, a mí me llamaba la atención que, bueno, la reflexión siempre es saludable, porque nosotros podemos pensar una cosa y al cabo de unos días, de unas semanas, podemos desde otra óptica o con otra información tener otra visión, otra solución a un problema jurídico, ¿no? Entonces, se estilaba o era frecuente que en una sola sesión la Suprema Corte pues resolviera una contradicción de tesis, porque había un criterio y resolvían 5 asuntos similares y los 5 formaban el precedente y se formaba la jurisprudencia y era obligatoria. Y pues luego pues resultaba que había otras ópticas, otras cuestiones que iban saliendo y pues más adelante se pedía la modificación o algo. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no se establece en la propia ley que para crear la jurisprudencia se hagan, los asuntos sean resueltos en diferentes sesiones? Es decir, no todos el mismo día, para poder dar pie a la reflexión. Y ya precisamente en la reforma ya tenemos esa parte en donde ya nos dice que tanto la jurisprudencia que emita el Pleno de la Corte, la que emitan las salas o los tribunales colegiados, deben ser resueltas en diferentes sesiones, ¿no? Entonces, pues también para darles tiempo a fue otra cosa para la reflexión y pues reducir un poquito el margen. Oiga, ¿no? magistrado, pues grandes aportaciones que ha hecho este libro. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con más comentarios. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre contradicciones de tesis. Magistrado, bueno, ya nos explicaba qué es lo que van a encontrar los lectores en esta obra. ¿Dónde consultan o cómo se entera la gente, no solamente los abogados, ¿verdad?, de estos criterios que se emiten, de esta jurisprudencia? Claro que sí. La propia ley de amparo establece que cuando un órgano colegiado emita un criterio, tiene la obligación de elaborar una tesis que debe de seguir ciertos requisitos que la propia ley establece, desde el rubro, porque el rubro debe de dar la idea del contenido. En el contenido debe estar explicado con la misma idea que tiene la sentencia, no se vale cosas novedosas, palabras concretas, terminados con lectores, una serie de requisitos. O sea, hay toda una metodología para elaborar una tesis. Todo es porque, de hecho, si no cumple los requisitos, no se publica. No pasa, ¿no? Entonces, se envía al área respectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya después de ver que se cumplan con esos requisitos, se publica. Y ya se hace el conocimiento de todos. ¿En dónde se publica, magistrado? Se publica en el Semanario Judicial de la Federación, que es nuestro medio de difusión, y también pues en la página respectiva. Y eso tiene acceso a todo público, ¿no? Todo el público. Los abogados, los estudiantes, todas las personas pueden ahí consultar. Así es, y ahí va saliendo el criterio y ahí mismo se van dando cuenta, pues cuando uno choca con otro y va surgiendo la contradicción, ¿no? Cuando lo presenté, les comenté al auditorio de Canal Judicial, pues todos los estudios que usted ha realizado, además de los cargos que ha desempeñado en el Poder Judicial. ¿Qué le deja a usted? Porque finalmente empezó como un trabajo académico, ¿no? Sí. Y ahora es una herramienta más para todos los operadores del sistema. ¿Qué le deja a usted todos estos estudios que ha tenido, estas maestrías, estos doctorados, el publicar este tipo de cosas? Pues es una satisfacción porque es un ejercicio y aparte hace que continúe uno día con día superándose y todo. Yo, por ejemplo, cuando lo hice, yo es porque... Tenía la inquietud, ¿no? La inquietud sufría, entre comillas, como juez decía, oye, yo tengo que dar certeza jurídica a las partes y yo no tengo en qué sustentarme, ¿no? Entonces se sentía uno que no podía, ¿no? Y se me ocurrió incluir al magistrado unitario, porque el magistrado unitario no estaba tampoco legitimado. Actualmente soy unitario, tengo 4 años y también me ha servido porque también estoy legitimado en un momento dado para pedir pues una modificación, alguna cuestión, intervenir cuando yo vea que algo discrepa, ¿no?
Es que estando aquí en la Escuela Judicial y este libro, una publicación del instituto, siempre uno se pregunta en qué momento se dan tiempo los jueces, los magistrados, con sus cargas de trabajo para hacer este trabajo de investigación que finalmente aporta al trabajo de sus colegas, ¿no? Pues en las noches o los sábados y domingos. ¿Actualmente en qué trabaja, magistrado? Estoy en un líneas de tribunal investigación? unitario en materia penal. Tengo también a mi cargo la extensión de la Escuela Judicial en Veracruz y ahorita me encuentro elaborando un trabajo de investigación para obtener el segundo grado de doctor en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz. ¿Sobre qué es su investigación Es un ahora? tema sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre el tema del límite de la apelación. Porque ya en el nuevo código ya se establece que pues que se debe constreñir al agravio, ¿no? Ya no es tan bonancible con la suplencia de la queja, aún ante la ausencia de agravio, concepto de violación, ¿no? Y es un tema muy interesante porque es un parteaguas que pues ya ha habido por ahí criterios aislados de un sentido y otro, y pues bueno, claro, con sus excepciones que establece el propio código, que es que no se trastoque algún derecho fundamental, una garantía, o sea, algo que sea realmente trascendente, que no requiere un agravio y que tiene que entrarle uno, ¿no? Pero está interesante el tema y ya espero este año finalizarlo para poderlo presentar. Y quizás lo podamos recuperar también en una publicación. Ojalá hubiera la oportunidad, ¿no? claro que sí. Ahora, hablando un poco, aproximándonos un poco a las conclusiones de nuestra charla, ¿qué tan importante es para ustedes contar con este tipo de publicaciones en cuanto para la capacitación, ¿no? Para sensibilizarse sobre ciertos temas, para ir adentrándose más en temas de investigación y generando nuevos conocimientos jurídicos? Pues sí es importante porque las nuevas generaciones también deben de aprender que cuando tiene una idea debe de plasmarla para pues que surja el diálogo, que surja la duda y que otros escriban y pues que se vaya, porque se va uno retroalimentando, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Uno puede considerar una cosa, otro, y así van naciendo las ideas, pero pues es un ejercicio ir soltando el lápiz y aparte yo por ejemplo que doy clases también, pues es importante porque se mantiene uno activo, se mantiene actualizado y pues eso que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones que ya vienen con otro chip, ¿no? Entonces claro. Sí, ya se van por todo lo tecnológico, por todo. Y pues sí, es un ejercicio. Y hablando del tema de su libro, en el caso de la jurisprudencia, ustedes consultan jurisprudencia actual y también echan un vistazo claro. a lo que se dictó. Claro, en otras todavía épocas. Hay unos criterios que salieron en la quinta época, que fue la época de oro, y que todavía son aplicables. ¿Cómo se van estableciendo las épocas, magistrado? Conforme a eventos trascendentes. Van naciendo las épocas de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, con la reforma del 94, por ejemplo, ahí ya nace la 10ª época, ¿no? Entonces, concluye una, empieza otra y van siendo eventos históricos, ¿no? Como por ejemplo cuando la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, por ejemplo, También, entonces son como divisiones, ¿no? Entonces no hay regla, ¿no? Hay épocas, o sea, no hay un momento determinado que la quinta época sea de los años tal a tal, no. Depende más bien. La quinta época luz se le llamaban la época de oro porque eran criterios muy concretos. Muy concretos, no abusábamos de la argumentación jurídica, como en ocasiones se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, le decían en concreto lo que eran las cosas, ¿no? Y pues era más entendible. Eran otros tiempos. Porque luego cuando se usa mucho el lenguaje jurídico, tecnicismos, pues hay quien no lo entiende, ¿no? Y una sentencia y un criterio jurisprudencial debe ir dirigido a todos los gobernados, o sea, debe de ser claro, ¿no? Que la gente lo comprenda, ¿no? Y su alcance, sobre todo. Magistrado José Saturnino Suero, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a usted. Gracias a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.